Bueno, gracias a la organización por su invitación y vamos a compartir con ustedes qué ha aprendido y qué ha incorporado a su forma de trabajar un servicio como el de medicina intensiva que se ha visto implicado directamente en la atención a nuestros pacientes durante estos 2 años. Decía Miguel de Cervantes que estar preparado ya era media victoria y sabemos que una de las pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia, antes de que se convierta en una emergencia. Bien, pues desde el mismo momento en que la Organización Mundial de la Salud nos avisó de que nos podíamos enfrentar a una catástrofe, y una catástrofe no es nada más que una desproporción entre los recursos y las necesidades en una situación de incidente con múltiples víctimas, lo primero que hay que elaborar es un plan de contingencia. Los planes de contingencia son el conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal en un servicio, en este caso el de medicina intensiva, de tal manera que podamos asegurar su funcionamiento, aunque alguna de sus funciones pudiera verse afectada por el impacto de la pandemia en nuestro centro. De la fase de respuesta a la pandemia, que es darle una recogida en el plan de contingencia de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, en 4 fases: una fase 0 de preparación, una 1 de inicio de la pandemia, una 2 en situaciones de saturación de UCI y una tercera fase en caso de colapso de UCI y del hospital. Bien, por lo tanto, tendríamos que estar preparados para el antes, para el durante y para el después. En cuanto al antes, el estar preparado para la catástrofe tiene 4 fases. Sabemos que hay una fase de prevención, mitigación, de preparación y de alerta. Durante la fase de prevención hay que hacer un estudio de todos los recursos disponibles. Por supuesto, espacios físicos, los que están en uso como unidades de cuidado intensivo y los que se podrían convertir en unidades de cuidado intensivo de ser necesario, recursos humanos, recursos materiales. En la etapa de mitigación hay que realizar ya intervenciones destinadas a neutralizar y mitigar las áreas que hemos identificado vulnerables. En este caso, ante una pandemia con afectación del sistema respiratorio, deberíamos asegurar que íbamos a disponer de ventiladores, de máquinas para respiración asistida suficientes. En la fase de preparación ya debemos garantizar la seguridad de los pacientes y de los profesionales. Por lo tanto, se nos aparecía el reto de asumir la formación de múltiples profesionales, enfermeros, médicos, TCAEs, celadores, personal de radiología, etcétera, en el uso de los equipos de protección individual. En la fase de alerta ya son las intervenciones en el estado previo a la situación de desastre. Necesitábamos tener información sobre qué estaba sucediendo en nuestro entorno en el país, en nuestro entorno en nuestra comunidad, y pues hemos aprendido a utilizar los grupos de WhatsApp como vía de comunicación rápida e inmediata entre los facultativos, adjuntos y residentes y entre el personal de enfermería. Y de hecho dedicamos además un jefe de sección para un registro actualizado cada 12 horas, todos los días, sobre la disponibilidad de recursos humanos, de boxes de UCI y de ventiladores. Y además participamos en la creación del comité COVID de nuestro centro. ¿Qué sucede cuando ya nos enfrentamos a la situación? La suerte está echada, pues ¿qué hay que hacer? Ejecutar el plan de contingencia. El plan de contingencia contiene estos elementos. El primero, el despliegue de recursos humanos, un despliegue de recursos humanos que inicialmente la situación podía haber sido parecida a esta, pero gracias a la profesionalidad, al entrenamiento, al estar preparados, pues hemos funcionado más bien como este equipo, aunque el doctor Garrido, que luego hablará detrás mía, seguro que no está muy de acuerdo con los colores de esta escudería, ¿no? Hemos incorporado, recordando al doctor Garrido, profesionales del servicio de cirugía cardiovascular, del servicio de anestesiología y de reanimación, del servicio de cuidados intensivos pediátricos, y todos nos han ayudado a manejar al gran número de pacientes COVID que hemos atendido en estos meses. Es fundamental no solo desplegar los recursos humanos, sino que hay que cuidarlos, ¿no? Nuestros profesionales estaban sometidos a un estrés físico y psicológico muy importante y no quedaba otro que ayudarlos. Y ayudarlos en ocasiones pues solo se podía hacer en ese momento. Cuando teníamos puesto el EPI era el único momento en que podíamos darnos un abrazo, ¿no? Que, como dice la foto, era el único abrazo que podíamos darnos, pero no era menos abrazo. También hemos señalado antes la importancia del control de ventiladores en una pandemia con afectación del pulmón, ¿no? Bueno, hemos dispuesto sobre todo de tecnología norteamericana, pero también hemos incorporado, para asegurar que ningún paciente se quedara sin este recurso, tecnología procedente de otros países. Necesitábamos tener actualizado continuamente el protocolo de manejo COVID en la UCI, y ese protocolo a veces cambiaba de un día a otro conforme se incorporaba nueva evidencia en el uso de estrategias farmacológicas o ventilatorias o los propios criterios de ingreso en la UCI.
Muy importante el plan de comunicación interno. Había una dificultad de comunicación, puesto que estábamos cambiando incluso los cursos de trabajo, había gente en teletrabajo, mucha incorporación de personal nuevo, de tal manera que desde las 8 de la mañana ya estábamos coordinados enfermería y medicina de manera que pudiéramos enfrentarnos a los cambios que día a día se nos producían, ¿no? He señalado antes la importancia del WhatsApp para la comunicación, no solo administrativa, sino incluso clínica, o el uso del foro de intranet del hospital y, por supuesto, pues pasarse por las distintas UCI, hasta 8 que hemos tenido que abrir, y hablar con los profesionales y siempre guardando un segundo para sonreír, aunque fuera detrás de la mascarilla. También un plan de comunicación externo. Esa dificultad de comunicación también es hacia afuera. No había entrada de periodistas en los centros y era un reto informar y concienciar, pero sin alarmar a nuestra población. Bueno, pues hemos intentado colaborar con los medios de comunicación en la medida de nuestras posibilidades, con distintas intervenciones en los medios de comunicación, resaltando los aspectos científico-técnicos y también los aspectos humanos. Un aspecto importante dentro del plan de comunicación era en esos pacientes que estaban en un entorno en el que no se podía facilitar la visita de los familiares, cómo permitir la comunicación. En este sentido, las nuevas tecnologías, el uso de tablets y de dispositivos móviles ha permitido el contacto continuo de nuestros pacientes cuando estaban ya en una situación neurológica y respiratoria que así lo permitía con sus familiares. Desde el punto de vista de la ética, sobre todo en este escenario tan complicado y de desproporción entre recursos y necesidades, el objetivo no ha sido garantizar la igualdad a todo el mundo lo mismo, sino la equidad a cada cual según necesita. Y en ese sentido hemos seguido las recomendaciones de nuestra sociedad científica en cuanto a la toma de decisiones difíciles en las UCIs en esta situación excepcional de crisis por la pandemia, trabajando con los pacientes en prioridad 1 y prioridad 2, que en nuestro hospital han ingresado siempre en cuidado intensivo, y asegurando que los pacientes en prioridad 3 y prioridad 4 siguieran atendidos, a veces en escenarios de cuidado al final de la vida, en nuestras plantas de hospitalización. El despliegue por sala ha sido quizá uno de los retos mayores. Nuestro director de Servicios Generales, José Luis Navarro, ya lo ha comentado antes, pero hemos tenido que ir convirtiendo UCI no COVID en UCI COVID y convirtiendo espacios no dedicados a cuidados intensivos, como son unidades, servicios de nutrición clínica, o las reanimaciones antiguas, e incluso la propia capilla, para poder atender a pacientes que nos venían en una ola detrás de otra. En la segunda, incluso llegando a alcanzar un pico de 74 pacientes en UCI con ventilación mecánica COVID y otros 23 pacientes no COVID, más de 100 críticos. Aquí podemos observar cómo en las dos fotos de la izquierda es una consulta normal de nutrición y cómo la hemos convertido en una unidad de cuidado intermedio. Como hemos aquí a la izquierda la antigua unidad de reanimación, que era un hospital de día de endocrinología, y lo hemos convertido en una unidad de críticos, pues en este caso viendo pacientes postoperados de cirugía cardíaca. O hemos tenido que incluso recurrir a convertir la capilla del hospital, pues en una unidad de críticos con 14 camas y prestando toda la tecnología y soporte científico que requieren estos pacientes tan graves. El tener tantos pacientes suponía también un reto de organización. Necesitábamos disponer de más de 500 pijamas por turno, más de 500 litros de agua. Había que tener capacidad para retirar todos los residuos, tanto los biológicos como los no biológicos, y convertir nuestros pasillos en almacenes. Parece que estuviésemos en Ucrania, ¿no? Pues podéis ver cómo incluso los palés de material en las puertas de los despachos y de los dormitorios. Finalmente, esto se ha podido hacer y pensamos que ha sido una incorporación importante utilizando la inteligencia operativa para la gestión de desastres, ¿no? En la inteligencia operativa operacional, el análisis de tiempo en tiempo real es fundamental y esto es lo que hemos hecho. Disponer de información de valor en tiempo real de todos los procesos operativos. Es decir, hemos estado presentes y hemos estado en el terreno, que era la única manera de tener capacidad de respuesta día a día a los nuevos retos que la pandemia nos presentaba. Esta experiencia nos va a marcar para siempre, pero hemos aprendido a trabajar en equipo, unos servicios con otros. Y decía un profesor mío de la facultad que los conocimientos se adquieren, las habilidades se entrenan y las actitudes se fomentan. Pues hay que reconocer a nuestra gerente, a nuestro equipo directivo, ese fomento de actitudes, de trabajo en equipo, cuando lo hemos visto, pues a lo mejor un sábado por la noche, trayéndonos EPIs que habían recogido de una donación y trayéndonoslos personalmente a la UCI.
bueno, hemos tenido esta actividad, hemos visto más de 700 pacientes COVID, todavía tenemos 3 ingresados en la UCI en estos momentos. Esta gráfica es de hoy, de la subdirección correspondiente y, bueno, con una supervivencia por encima de la descrita en la literatura. ¿Y qué viene después? Pues después esperemos que no sea pronto, pero volviendo a la primera diapositiva de estar preparados y de la capacidad de reconocer los problemas antes de que se presenten, ya nos hemos enfrentado a catástrofes biológicas, pues esperemos no tener que presentarnos a asistir a otro tipo de catástrofes, pero en cualquier caso, pues utilizando los recursos del doctor Oloriz, que es uno de los centros que componen el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, estamos preparados para ayudar a nuestros compañeros del país ucraniano. Muchas gracias.